Capítulo 121. Sujeto de la transcripción de la memoria. Capitán Soblin, comando de la flota de las Naciones Unidas. Fecha hora humana estandarizada. 15 de enero de 2137. No fue mi imaginación. Nuestra lanzadera triangular se hundía como una piedra. El agua saltaba contra las ventanas de la cabina, sepultándonos bajo las olas. La integridad del casco finalmente cedía y permitía que el agua inundara el compartimiento. Los depredadores solo estaban viendo cómo sucedía, sin mostrar suficiente pánico en sus ojos binoculares. No intentaron inflar una balsa salvavidas y escapar, mientras aún podíamos abrir las puertas. La nave se había inclinado hacia adelante en un ligero ángulo, y el vehículo en el aire comenzó a hundirse de morro hacia una tumba de agua. Una sensación de inmensa claustrofobia se apoderó de mí, cuando el escenario de pesadilla se hizo realidad. Mis garras se envolvieron alrededor del brazo de Samantha antes de que pudiera detenerme. El humano me miró con total incredulidad y me apartó. Su nariz estaba arrugada en una señal obvia de disgusto. Carlos definitivamente habría estado más dispuesto a mi desesperada búsqueda de apoyo. Samantha suspiró. Voy a fingir que no acabas de hacer eso, pero será mejor que no vuelva a suceder. Por favor. Nos hundimos. Grasné. Onso se rió. ¿Hundimiento? ¿No sientes los motores en marcha? Es un avión sumergible. Al escuchar más de cerca, pude sentir el zumbido silencioso de los motores. De alguna manera, el motor de combustión aún funcionaba bajo el agua y nos empujaba de manera controlada hacia el océano. No había señales de filtraciones a través de las paredes, a pesar de estar encerradas en las profundidades. Nunca había oído hablar de un avión que pudiera volar bajo el agua, pero debería haber deducido nuestra seguridad de la calma de los depredadores. Si un humano está corriendo o aterrorizado, entonces es el momento de asumir que nuestra muerte es inminente. Sam no se divirtió en lo más mínimo cuando me aferré a su brazo, pero Tyler y Carlos estaban enmascarando sonrisas. Bajé la cabeza avergonzado. ¿Cómo sabía el Yotul de la tecnología que era insondable para la galaxia más amplia? Hasta hoy, no hubiera pensado que tales dispositivos alguna vez tendrían un uso. Fue vergonzoso que el primitivo mantuviera la cabeza mejor que yo en torno a la tecnología novedosa, aunque traté de sacar ese pensamiento egoísta de mi mente. ¿Los Yotul tienen este tipo de tecnología, Onso? Indiqué al marsupial de pelaje rojizo que respondiera, aunque sabía que la respuesta sería negativa. Nunca había oído hablar de esas cosas, así que me sorprende que sean noticias viejas para ti. Bueno, me encargué de leer las especificaciones. Se incluyeron con nuestras notas informativas. Nunca se sabe cuándo se va a romper una mierda y alguien tiene que arreglarla. Los Yotul tienen un dicho. Todo se puede romper, así que asume que lo hará hoy. Eso es válido. Cada accidente de nave espacial se debe a una falla mecánica, 1 en 1.000.000. Improbabilidad sobre improbabilidad. De todos modos, estoy un poco fuera de mi elemento aquí, claramente nada como tú. No me importa el agua, Soblin. Mamá tenía un velero, que llevaba alrededor del puerto. Fue un poco decepcionante escuchar que las actividades acuáticas humanas involucran la casa. Hay tantas cosas hermosas para ver. Es la última frontera indómita. Incluso después de explorar el espacio, los océanos aún guardan tantos misterios y formas de vida únicas. Muchos humanos están de acuerdo contigo, incluso aquellos que disfrutan pescando como Tyler. Haremos snorkel o buceo solo para explorar los arrecifes y ver la vida marina, intervino Carlos. Sin bote, nada más que un aparato de respiración básico. También hay deportes acuáticos. Surf, donde tratas de montar olas enormes en una tabla. Samantha hizo extraños gestos con las manos, como si estuviera transmitiendo una serie de colinas. Parasailing, arriba en el cielo atado a un bote. Rafting en aguas bravas, donde desciendes rápidos, turbulentos y rocosos en un bote inflable. Gruñí. ¿Por qué, alguno de esos no es mortalmente peligroso? ¿Qué les pasa a ustedes, depredadores? Pensé que habías evolucionado de los malditos árboles. Todo está en el espíritu de la diversión, una experiencia memorable. No me digas que nada de eso suena como algo que quieras probar una vez. No, esas acrobacias suenan horribles. Esto es horrible, puedo ver el medidor de profundidad subiendo, son 2 dígitos. No puedo ver el cielo. Deja de ser un bebé. Deja de ser un depredador. Odio a los humanos. No te soporto. Onso, apóyame. El surf suena totalmente rudo. Me imagino montando una ola hasta la cresta y tratando de no caer, respondió el Yotul. Deberíamos intentarlo juntos, viejo. Conquista tus miedos, haz cosas que crees que no puedes, no voy a hacer eso.
De ninguna manera en la cuna. Tiller lucía una sonrisa diabólica. Oye, podría ser peor, Soblin. Podrías estar buceando en una jaula de tiburones. Le ofrecí al humano rubio una mirada en blanco. A través de la cabina detrás de él, noté peces con rayas anaranjadas que nadaban lejos del aerosubmarino. Había una sombra oscura en las turbias profundidades de abajo, lo que me llenó de una inquietud palpable. ¿Y si fuera una especie de depredador masivo el que se escondiera en esta cordillera oceánica? Mordiéndome las garras con ansiedad, traté de analizar lo que dijo. ¿Buceo en jaula? Eso no puede ser lo que parece. Encerrarte en una jaula y saltar al agua, sin tratar de escapar. ¿Qué es un tiburón? Nos acercamos a la sombra ambigua dentro del océano turquesa, que traté de ignorar. Los humanos se asustarían si hubiera motivo de alarma. No podía volver a hacer el ridículo. Poniendo una mirada de confusión en mi rostro, lancé una garra a Tiller en busca de una explicación. Sus ojos azules brillaron con diversión, y mis antiguos guardias observaron con interés. Ah, ¿te estás preguntando qué es eso? El oficial Cardona tamborileó con los dedos contra su olopad y notó que su compañero de intercambio Yotul también estaba intrigado. Primero le mostró una foto a Onso. Yo diría que se explica por sí mismo. Ah, y sí, tienen ojos de costado, pero los tiburones son depredadores. Los humanos tienen películas sobre cómo nos comen, aunque eso es poco común en la realidad. Tiller giró el dispositivo hacia mí y me estremecí con incredulidad. Efectivamente, una manada de terranos estaba suspendida en una jaula de metal debajo del agua. Los tiburones los rodeaban con intenciones depredadoras, con dientes aserrados visibles. Por lo que había aprendido acerca de que los gojiks son omnívoros, confiaría en que los primates con ojos binoculares no son necesarios para comer alimentos vivos. Sin embargo, descifrar el comportamiento humano era una tarea enloquecedora. ¿Fue esta una forma retorcida de reafirmar su dominio como depredadores del ápice, contra los animales que se atrevieron a atacarlos? Acabas de decir que estaba en jodidas películas humanas, Skji. Eso no es una maldita cosa real. Grité. Pensé que lo mantendríamos profesional, ¿eh? Todos ustedes definitivamente están diciendo, e inventando, tonterías de depredadores a propósito, en este punto. Tiller mostró sus dientes. Es real. No necesitamos inventar nada. Los humanos harán todo lo posible por las emociones. Eso parece ser tentar al destino. Siempre he creído en el respeto a la naturaleza, aunque sería genial ver a estos animales de cerca, dijo Onso. Buenas noticias. También puedes verlos en acuarios. Pensé que los humanos pensarían que las decoraciones de agua eran estúpidas. Espera, ¿qué acaba de decir? Mis espinas estaban erizadas. ¿Tienes acuarios, como los colsianos en Arafa? Sí, afirmó Tiller. ¿Y en lugar de plantas marinas, mantienes peligrosos depredadores en ellas? Sí. Son geniales de ver, hombre. Protector, no me importa si estamos en medio del océano. Quiero salir de este barco que se hunde. Carlos ahogó una risa. Bueno, tu deseo está a punto de ser concedido. Este cachorro no debe bucear a más de 100 metros de profundidad. El UNS de Edcore está más adelante. La sombra presentimiento se había hecho más grande en mi periferia, y mis ojos giraron de nuevo a la ventana de visualización. Era un barco sumergido, pero tan grande que su anchura se desvanecía en la turbia distancia. No había forma de que esto no tuviera los 3 dígitos de metros de largo. El exterior completamente negro y sin decoración haría que un observador lo confundiera con una mancha de agua sombría. Había una torre adherida a su columna, que quizás albergaba un equivalente a un puente. Los humanos deben haber colado esta nave aquí hace días. ¿Cuánto tiempo ha estado al acecho? Murmuré para mí mismo. Tampoco pudieron haberlo lanzado desde muy alto, no lo creo. Samantha se frotó las manos. Si crees que este es el único enviado, piénsalo de nuevo. Se nos dice todo lo que necesitamos saber, Soblin, pero es genial llenar los espacios en blanco. Nuestro aerosubmarino se deslizó hasta el fondo del núcleo profundo, antes de volcarse y trabarse en una puerta hermética. Era similar a cómo se atracaría una nave espacial para abordar. Mis preocupaciones se apaciguaron un poco, notando cierta familiaridad. Embalar a una tripulación tan grande en un tubo de metal debe ser estresante para cualquier especie terrestre, pero los humanos estaban lo suficientemente locos como para dejar de lado sus sentidos. Podría haber suficientes depredadores a bordo para componer un pequeño pueblo. No me gustó el hecho de que estaba colgando en un ángulo de 90 grados, aunque no expresé mis quejas. Los humanos desmontaron torpemente, con Tiller ayudando a Onso a bajar. Carlos me levantó sobre mis propios pies, y respiré para tranquilizarme.
Nuestra propia escotilla estanca, que confundí con una salida de emergencia cuando pensé que era un vehículo cuerdo, estaba en la salida derecha. Hubo un clic, cuando el personal humano abrió la puerta circular desde el otro lado. A los 5 nos ayudaron a subir por el umbral del submarino y admiramos el funcionamiento interno de metal de nuestro entorno. Los túneles eran estrechos, con pequeñas puertas que comunicaban los compartimentos. Muchos requerían un ligero paso hacia arriba para despejarse. Un Terran nos recibió en nuestro punto de atraque, aunque vestía un uniforme diferente al que yo estaba acostumbrado. No estaba seguro de qué esperar de los depredadores terrestres que operaban bajo el agua, pero el abundante vello facial coincidía con mi imagen mental. Bienvenido a bordo del Dreadcore. Soy el comandante Fournier. Se solicita su presencia en el puente, nos saludó una voz ronca. Parpadeé confundido. ¿Puedo preguntar por qué, señor? Primeros extraterrestres en pisar un submarino. Ustedes son VIP. Es una buena sesión de fotos, se podría decir. Sígueme. Por supuesto, los humanos están preocupados por la óptica mientras descendemos a un lugar extraño. A veces, son terriblemente predecibles. La claustrofobia amenazó con estallar, con los pasajes estrechos y la falta de dirección. Onso no mostró tal inquietud, lo que obligó a Tiller a asegurarse de que el Yotul estudiara los objetos con los ojos, no con las patas. El primitivo parecía enamorado de cualquier maquinaria o peculiaridades de diseño, incluso cosas básicas como bisagras. Realmente estaba tratando de no menospreciarlo, pero cuando estaba boquiabierto ante las uñas simplistas, era difícil. Al menos su curiosidad tonta era una distracción de nuestro entorno actual. El comandante barbudo nos condujo a una escalera empinada y nos comunicó que siguiéramos su ejemplo. Hubo un ladrido atronador de sube la escalera. Antes de que el humano a cargo abriera una escotilla. Tiller nos hizo un gesto con la mano a Onso y a mí, indicándonos que trepáramos después de Fournier primero. Me aseguré de mantener el equilibrio, subiendo rápidamente los peldaños. Había una barandilla que rodeaba la escotilla, junto con una cadena de seguridad que nuestro guía estaba desabrochando. Señor, ¿puedo preguntar cuánto aire nos queda? No pude resistirme a preguntar, a pesar de estar sin aliento por el corto ascenso. Supongo que has estado sumergido unos días. Incluso las naves espaciales solo pueden transportar unas pocas semanas de oxígeno, y no veo ningún tanque. Un Fournier soltó una risa gutural. ¿Miedo a los submarinos, Gojit? Un poco, sí, señor. No lo seas. Tenemos tanto aire como agua en el océano. Onso saltó detrás de nosotros. Los terranos usan electrólisis para separar el hidrógeno del oxígeno en el agua de mar que recolectan, luego usan SO2 para ventilar el barco. ¿Por qué? Me gusta este. Gritó el comandante. ¿Lee sobre los submarinos, no? Me atrajo como un vórtice de conocimiento. Siempre me gustaron las máquinas. Entonces supongo que eres ingeniero. Puedo ver esa alegría infantil en tus ojos. Un ingeniero de cohetes. Las reglas inmutables, el orden complejo, la concreción y la planificación. Me habla. Tener una nueva clase de máquinas para estudiar realmente encendió ese fuego, por primera vez desde que la Federación mató mi pasión. Ni siquiera estudiar tu armamento realmente rascó esa picazón. Es solo que nunca soñé que descubriría un nuevo barco alienígena. Bien. No soy ingeniero, pero estaré feliz de compartir lo que sé. No dude en hacer cualquier pregunta. Nos encanta hablar de lo que hacemos con alguien que realmente quiere escucharlo. Gracias, señor. El comandante Fournier nos condujo a un compartimento sólido, donde una gran variedad de dispositivos y pantallas cubrían una pared. Los humanos estaban examinando un círculo verde en exhibición, con una línea giratoria y ángulos etiquetados. Las fuentes de datos también se enumeraron allí, lo que me llevó a concluir que era un sensor equivalente. Las navegaciones estaban al frente, al menos desde la aparición de varias columnas de control. Algunos depredadores parecían estar actuando como oficiales o supervisores, mirando por encima de los hombros de los demás y dando órdenes. Esto no es tan diferente a una nave estelar, pero ¿dónde está la ventana? ¿Cómo pueden ver? Me aclaré la garganta. Señor, ¿dónde está el mirador? No hay ventanas. No necesitamos ventanas, explicó Fournier. Utilizamos el sonar porque el sonido viaja más lejos en el agua que la luz. El vidrio o los materiales transparentes son solo un punto débil en el casco y una fuente potencial de fugas si recibimos un golpe. Bueno. Entonces, ¿por qué la nave sumergible que tomamos aquí tenía ventanas? ¿Por qué también tiene que ser una nave espacial, y necesitas ver cuando estás volando?
Es lo suficientemente útil como para superar cualquier preocupación, intervino Carlos. Esto es genial. Onzo rebotaba sobre sus patas traseras digitígradas y, afortunadamente, el comandante no se ofendió por su exceso de excitación. El sonar no necesita ver nada. Simplemente, escucha. Fournier asintió. Precisamente. Te vi examinando los rodamientos de nuestra maquinaria, y te recalcaré la importancia de reducir el ruido aquí abajo. Mantenemos todo separado del marco del casco para evitar vibraciones, incluso dejar caer una llave inglesa puede entregarte a un enemigo. Los receptores de sonar captan la más mínima vibración y luego saben que estás allí. Eso explica por qué sus motores tienen que ser tan silenciosos. Estaba leyendo acerca de cómo intentas evitar la cavitación, ya sabes, donde la presión de vacío causada por la hélice hace que el agua hierva. Las burbujas revientan y emiten ruido. No necesitas un resumen en absoluto, Yotul. Ya lo sabes todo. Tenemos un rango de velocidad en el que podemos operar en silencio. Estaba cada vez más aburrido de las explicaciones técnicas, y Onzo, un primitivo, estaba eclipsando mi conocimiento a los humanos. Quizás el Yotul estaba desesperado por probarse a sí mismo como un igual académico, pero no necesitaba parlotear sobre ciencia como si estuviera leyendo un libro de texto. Si bien aquí se exhibieron impresionantes hazañas de ingeniería, estuve de acuerdo con la afirmación de obsolescencia naval de Samantha. ¿De qué servía pelear en el agua, sino en esta extraordinaria circunstancia? Los depredadores pueden esconderse lejos de cualquier objetivo o lugar de valor para siempre. ¡Qué ingenioso! Serían invisibles por completo si las otras tribus humanas se dieran cuenta de que este teatro era irrelevante en una guerra. Reprimí un resoplido irritado. ¿Permiso para hablar libremente, señor? Concedido, respondió Fournier, con un brillo curioso en sus ojos. Respetuosamente, señor, no veo el propósito de dedicar todo este tiempo al desarrollo de submarinos, al menos con fines militares. Eres una especie que viaja por el espacio y eres increíble en los ataques terrestres. ¿De qué sirve esconderse tan lejos de la civilización, de la acción? Tal vez hundes algunos barcos que usan un método obsoleto para mover recursos, pero no lo entiendo. Tienes mejores armas. ¿Realmente no lo sabes? Para usar tu palabra, estos barcos son depredadores magistrales. Casi indetectable, capaz de escuchar el más mínimo sonido y capaz de salir a la superficie en cualquier parte del mundo. Pero va mucho más allá de eso. El poder destructivo alojado aquí es un infierno de disuasión. Es por eso que en realidad nunca intercambiaríamos armas nucleares como los Fedies pensaron que lo hicimos. ¿Armas nucleares? No estoy siguiendo. Hay decenas de armas nucleares metidas en solo una de estas cosas. Podemos pasar el rato en la costa en cualquier lugar y disparar misiles bajo el agua. No es que tengamos que estar cerca de nuestro objetivo. Podemos disparar misiles balísticos intercontinentales al otro lado del mundo. Nunca se sabe dónde estamos, si está justo en el cuello o merodeando por las costas lejanas. Estamos esperando para atacar, en cualquier lugar y en todas partes, con la tecnología para acabar con la civilización misma, incluso después de que el comando sea destruido en tierra. Obsoleto, mi trasero. Tragué saliva con incomodidad, deseando poder retroceder en las paredes de la nave. Esa declaración fue tan tranquila pero depredadora destructiva. Había implicaciones escalofriantes para el alcance de la agresión humana. De repente tuvo sentido por qué las tribus de la Tierra tenían la intención de olfatear a estos depredadores de los recovecos del océano y por qué los submarinos intentaban permanecer indetectables a toda costa. Si la batalla actual sale mal, Talsk podría verse devastado por un arsenal invisible de proporciones épicas. Cuando el comandante Fournier asumió su cargo, traté de entender por qué los humanos idearían tales maquinaciones, para usarlas contra su propia civilización. La Tierra irradiada de la Federación podría haber sido una realidad. Estas capacidades no deberían existir en ninguna cultura. No entendía por qué mis bondadosos amigos siquiera pensarían en tal armamento depredador. Seguramente, comprender las consecuencias apocalípticas de estos vehículos debería haberlos convencido de no construirlos. Mi terapeuta podría haber explicado más detalladamente las alturas máximas de la agresión terrana. A los humanos no les gustaba matar, pero pensaron y actualizaron las formas óptimas de matar a todos los humanos existentes. Fue una paradoja. Quizás su naturaleza depredadora influyó en su toma de decisiones de una manera que no entendieron. Se emitieron órdenes para comenzar nuestro descenso y para que todos los marineros se presenten en los puestos de batalla.
Sentí que el sumergible se inclinaba hacia abajo, así que traté de aclararme la cabeza de lo que eran capaces los primates. Tengo que creer que en realidad nunca harán algo así, que su bondad prevalecerá. No fueron tras la Tierra, ¿verdad? Confío en su mejor juicio. Bueno, si realmente hay una base en el fondo del océano, los Farsul están jodidos, murmuré a mi pandilla. El puño de Samantha se apretó, mientras su sonrisa regresaba. Yo diría que lo son. Los números en el medidor de profundidad continuaron aumentando, mientras el submarino navegaba por el océano que se extendía debajo de nosotros. Encerrado dentro de un tubo de acero con depredadores, y conociendo el potencial de su armamento a bordo, mis nervios estaban todo menos sofocados. Los submarinos de alguna manera eclipsaron incluso a las peores naves estelares en sus cobardes capacidades. Los Farsul no estarían preparados para este artilugio depredador, en caso de que nos topemos con alguno de sus flotillas. Me alegré de que los humanos estuvieran en el mismo equipo que yo. No se sabía dónde terminaba su capacidad de aniquilación. Capítulo 122. Sujeto de la transcripción de la memoria. Capitán Soblin, Comando de la Flota de las Naciones Unidas. Fecha hora humana estandarizada. 15 de enero de 2137. Estaba reclamando un hito no deseado con este viaje. Estaba seguro de que era el Gojid más bajo del agua que no había estado muerto y hundido en la historia. Algunos depredadores estaban monitoreando sus escáneres en busca de la más mínima señal de actividad, aunque me dijeron que un equipo completo también estaba dedicado al monitoreo de sonar en una cámara separada. Sentarse en una habitación oscura con auriculares durante horas, sin tener idea de lo que estaba pasando, sonaba horrible. Los funcionarios de supervisión y el equipo secundario aquí obtuvieron un trato mucho mejor. Además, los técnicos de control de incendios supervisaron los sistemas de guía en el puente. La mayor parte de su trabajo se basó en preocupaciones electrónicas y digitales. Por lo que me había dicho Onso, esta nave tenía misiles submarinos que estaban conectados a la computadora de la nave por medio de cables. Una vez que la carga útil se acercó lo suficiente al objetivo, un mecanismo de búsqueda a bordo se hizo cargo. Al observar las diversas estaciones, comencé a descifrar fragmentos de sus pantallas. A juzgar por la curva de aprendizaje, cualquier persona con formación en sensores de naves estelares podría adaptarse al sonar después de unos días, en caso de apuro. Onso parecía consciente de la mayoría de los deberes, habiendo estudiado las complejidades. Agradecí sus explicaciones. De todos modos, era un consuelo que Tiller, Samantha y Carlos también estuvieran en un territorio desconocido. Nos estamos acercando a la supuesta ubicación de la base de Farsul, susurró Carlos. No se sabe lo que están escondiendo aquí abajo. Tal vez sea todo lo que se le ha hecho a cada especie. Onso sacudió las orejas. Una base de datos adecuada ayudaría a recuperar nuestra cultura, exactamente como era. Son de la especie historiadora, así que es un buen lugar para ir a excavar. Tienen un arma tan buena como cualquier tecnología colsiana: la información. La línea de base para cada civilización que ha existido alguna vez. Me pregunto qué tienen sobre la humanidad. Quizás una o dos cosas que son ciertas. Sam se rió. Tiller se pellizcó el puente de la nariz. ¿Qué les hizo estar tan seguros de que morimos en el Armagedón nuclear? ¿Cuánto escondieron sobre nosotros? No lo sé, pero el médico de mi barco escribió un artículo en una clase de ética sobre por qué era moralmente justo ejecutarte por tu agresión. No enseñaron nada bueno sobre ti, ofrecí. Samantha sonrió con fingida emoción. ¡Guau! ¡Qué espléndida clase de ética y qué tesis conmovedora del doctor de buen corazón! Mientras tanto, nuestros médicos hacen un juramento de no hacer daño. Me alegro de que las presas estén mucho más versadas sobre el bien y el mal. Tiller adoptó una expresión de perplejidad. Tomé una clase de ética en la universidad, antes de abandonar ese agujero de mierda para enojar a mi viejo. La mejor decisión de mi vida. De todos modos, hubo algunos dilemas interesantes que plantearon en esa clase. El problema del tranvía es si es ético hacer daño alguna vez, pero para bien, ¿sabes? No. ¿Cuál es el problema del tranvía? Yo pregunté. Hay un tren que va por una vía hacia 5 personas. Puedes tirar de una palanca para que solo golpee a un tipo en otro camino. ¿Deberías? ¿Por qué alguien tiene que ser atropellado por un tren? ¿Onso inventó esta basura? El Yotul mostró sus dientes con un sonido de gruñido, sujetando sus orejas contra su cabeza. No vi por qué mi pregunta era objetable. Él era el que tenía afición por los trenes anticuados, en detrimento del avance. El marsupial hizo hincapié en lamentar la destrucción del ferrocarril cuando nos conocimos. Oh, vete a la mierda.
Tyler puso los ojos azules en blanco y levantó las manos exasperado. Sus clases de ética querían genocidir todo nuestro planeta. Carlos asintió. Y nosotros, los depredadores, hablamos de matar a la menor cantidad de personas. Incluso yo veo la ironía. La Federación no tiene atributos redentores, siseó Sam. Supongo que vamos a llegar a ver la verdadera cultura de Baldi pronto. Entonces sabremos si el resto de la galaxia solía tener un cerebro. Mis espinas se erizaron ante la idea de descubrir la cultura original de Gojid. Si bien sabía que la Federación cometía atrocidades similares a las de las razas omnívoras y depredadoras, todavía me resultaba doloroso pensar que nuestra verdadera historia se alardeaba frente a mí. ¿Qué pasaría si los terranos pudieran arrojarme a la cara las atrocidades pasadas y recalcar el hecho de que la empatía de una especie no era un factor prevaleciente contra la crueldad? No podía imaginar cómo se sentían los depredadores al defender continuamente su pasado. Si nuestra cultura pasada fue depravada, no quiero que se reconstruya ni se la devuelva. Podríamos haber sido como el tipo de Onso, matando a nuestra propia gente por comida. El hecho de que estuviera preocupado por nuestros descubrimientos significaba que había aceptado la ridícula idea de que Farsul tenía instituciones debajo de las olas. Tal vez confiaba demasiado en los humanos, pero era una rara ocasión en la que estaban fuera de lugar. Habían sido una fuente confiable de información, incluso si no estaban disponibles con frecuencia. Estudié al capitán Fournier mientras presidía el puente. Sus palabras sobre las capacidades de los submarinos me dejaron conmocionado. Entender por qué los depredadores se comportaron con tal actitud de las esferas y a la extinción era un punto discutible. Preocuparme por ellos era la emoción que no podía aplastar. Sabía que los 3 humanos de mi transbordador eran todos de diferentes tribus en la Tierra. Si ganamos esta guerra y la paz prevaleció en la galaxia, ¿qué impediría que los asentamientos terranos se apuntaran de nuevo con armas del fin del mundo? ¿Estarían Samantha y Tyler tratando de matarse el uno al otro? Había ciertas grietas en la historia de la humanidad que eran como un espejo, cuando las comparaciones se explicaban claramente. Sin embargo, en esta área, no me preocupaba que se descubrieran similitudes. Había una diferencia inherente en la agresividad de nuestra especie que era evidente, dadas nuestras sensibilidades contrastantes. Me molestaba saber que los terranos no eran aptos para una cooperación a largo plazo entre ellos. ¿Puede tu agresión alguna vez realmente esto? Comencé a soltar. Un supervisor de sonar ladró palabras con voz de mando, después de recibir un comunicado de banda ancha de su equipo. 2 firmas acústicas coincidentes, a 2000 metros de distancia. Les pusimos un rastreador y enviamos los datos a las armas. El capitán Fournier juntó las manos a la espalda. 2 contactos, 2000 metros fuera. Registraremos los patrones de sonido en nuestra base de datos. Manténgase listo para la batalla y prepárese para disparar cuando lo ordene. Con los sumergibles enemigos avistados, la chiflada teoría de la base submarina parecía más plausible. Los ojos de Onso se iluminaron, mientras los compañeros humanos coordinaban varias acciones. Pude ver una transmisión de seguridad de la bahía de torpedos, donde los depredadores estaban preparados para cargar físicamente las armas de reemplazo de los estantes. Las municiones parecían enormes, incluso en comparación con el marco inflexible de un depredador. Otros terranos se ocupaban de los tubos precargados, conectando cables de comunicaciones. Los cables parecen un poco primitivos, pero son sigilosos e inmunes a las interferencias. Los depredadores tienen tecnología extravagante, pero solo se usa cuando es óptima. Gran parte de los procedimientos y controles necesarios podrían ser realizados por especialistas en armas en el puente. El capitán Fournier gruñó la orden de disparar 2 torpedos y el control de fuego expulsó las municiones a través de las puertas de la boca. Sin una ventana gráfica, solo podía juzgar el éxito del lanzamiento a partir de los datos recibidos. Por lo que pude ver, los proyectiles gemelos se impulsaban en la dirección equivocada. Onso había notado mi mirada confusa. Sí, apuntan fuera de lugar, solo al principio. Hace que sea difícil para el enemigo saber de dónde vino el misil, rastrearlo. Es como interferir con la selección de objetivos en una nave estelar. La explicación del Yotul resultó ser correcta nuevamente. El control de fuego devolvió los torpedos a su curso, después de su viaje inicial. Los submarinos Farsul no se dieron cuenta de las armas entrantes y, con nuestro ruido minimalista, es posible que no detecten nada hasta que sus naves sean aniquiladas. La naturaleza depredadora de este ataque furtivo no se me escapó. Los humanos operaban sin ser vistos, sin alertar a los enemigos de su presencia hasta que era demasiado tarde.
Los cables se cortaron una vez que los torpedos estuvieron en el rango de búsqueda. El sonar activo de las ojivas era ineludible en las proximidades. Los pings indicaron las ubicaciones exactas del enemigo y permitieron correcciones de último segundo. La ingeniería humana fue perfecta para orquestar una muerte, como nunca debería haber dudado. Estuvieron a la altura de todos los desafíos que se les lanzaron, desde llevar drones a la guerra espacial hasta misiles que rompen escudos. El océano era un coto de casa antiguo y familiar para ellos, por lo que esta lucha era natural e intuitiva. Las pantallas de sonar se iluminaron con ráfagas de ruido, pintando una historia de metal que se agrietaba como una fruta caída. El poder de nuestras municiones también contribuyó al volumen de la explosión. Ese nivel de producción de energía era cualquier cosa menos tranquilo. Sin embargo, el sigilo ya no era necesario, con los proverbiales colmillos de nuestro submarino plantados en las gargantas del Farsul. Podía imaginarme las dos naves sumergidas convertidas en metralla, mientras las detonaciones chocaban contra sus placas. El capitán Fournier conversó con el supervisor del sonar antes de volverse hacia el puente. 2 muertes confirmadas. Continúe en un curso de descenso, en la dirección de esos barcos. Vamos hacia ellos, encontraremos la base, murmuré. Onso meneó la cola. Encontramos la base, salvamos a los Yotul. Nos libraremos de su influencia de una vez por todas. Samantha levantó una ceja. Suponiendo que no borren los datos digitales o exploten la base, cuando todo esté perdido. Les encanta la tierra arrasada, ligeramente sugerida por todo el alboroto del exterminador. Mejor destruido que usado por los depredadores. Estás envenenado por la ironía. Carlos negó con la cabeza ligeramente. Llegamos a los archivos y encontramos lo que podemos. Incluso si borran los servidores, ¿quién dice que nuestros técnicos no pueden recuperarlo? Nuestro submarino descendió cada vez más profundo, avanzando hacia los archivos reales de Farsul. La luna de Talsk caía sobre nosotros y las flotas espaciales chocaban alrededor del cuerpo que salía de órbita. De todos modos, la verdadera batalla fue un puñado de naves furtivas aquí, repartiendo ataques silenciosos. Permanecimos atentos a otros enemigos, sabiendo que estábamos cerca de la ubicación sospechosa de la base. Si nos vieran primero, tendrían la oportunidad de atacar antes que nosotros. ¿Hay alguna forma de defenderse de un torpedo que se aproxima, si los Farsul tienen tales armas? Parece que nunca los sientes venir, y no puedes mirar por la ventana. El capitán Fournier frunció los labios. Barrer el área con un ping de sonar activo. Necesitamos obtener una lectura del terreno y, con suerte, la ubicación exacta de la base. El supervisor del sonar transmitió las órdenes y Onso se puso un poco tenso. El Yotul me susurró que los pings activos delataban nuestra posición, al transmitir nuestro propio sonido al agua. Sin embargo, navegar a ciegas en un territorio desconocido podría hacer que nos estrellemos o que perdamos la base por completo. Tuvimos que contener la respiración y rezar para que Farsul no nos recogiera. Se desconocían sus capacidades, pero debían poseer dispositivos de escucha para poder viajar en aguas profundas. Sabiendo que estábamos a más de 1000 metros bajo el agua, no quería saber qué sería de nosotros si la nave implosionaba. Era impresionante que no estuviera ya aplastado por la presión exterior, ahora que lo pienso. A esta profundidad, la presión atmosférica no podría ser adecuada para las formas de vida terrestres. Ese era un miedo en el que no necesitaba insistir. La energía acústica iluminó el terreno de nuestro submarino ciego, lo que permitió a los depredadores mapear su entorno. Escuché la charla del puente, mientras se apresuraban a clasificar los puntos de interés cercanos. El sondeo de eco confirmó que estábamos cerca del fondo del océano. Estaba nivelado aparte de algunos cambios de elevación. Los invertebrados de aguas profundas brotaron esqueletos en el fondo del mar, donde quiera que hubiera espacio disponible. La señal más prometedora fue una amplia zona de absorción de señal inusual, que se creía que era la base. Tan nervioso como estaba por ser atacado, fuera del ojo de cualquier sol, parecía que nos habíamos salido con la nuestra. Quizás fue una tontería asignar competencia humana a los Farsul. ¿Por qué esperarían ver otros barcos en el lecho marino, armados con la tecnología de un depredador? ¿Cómo podría un animal de presa siquiera pensar en usar métodos de detección, que perseguían a otros barcos por hacer el más mínimo ruido? El supervisor del sonar se puso rígido. Torpedo en el agua. No estrellas, al menos los humanos habían detectado un sistema de propulsión revelador del torpedo, pero eso significaba que Farsul sabía que estábamos aquí. Si bien había otros submarinos de la ONU en ruta, ninguno nos flanqueaba ni nos respaldaba.
Es mejor que los depredadores tengan algunas tácticas defensivas locas, o terminaríamos en 1.000.000 de pedazos. No me gustaba la perspectiva de que mis pulmones fueran aplastados. Prepárense para las municiones entrantes. El capitán Fournier gruñó en un micrófono. Regresa el fuego hacia la fuente. El submarino Farsul estaba patrullando justo por debajo de la base de los archivos y, que sepamos, no se le unió ningún compañero. Mientras tomaban medidas defensivas inmediatas, los terranos se concentraron dudosamente en lanzar su propio torpedo al agua. El escepticismo se marcó en mi rostro, pero Onso saltó en defensa de los depredadores. El Yotul afirmó que este contraataque era para evitar que el enemigo disparara de nuevo. Podía sentir mi corazón trepar por mi garganta, mientras nuestro propio proyectil era escupido a toda prisa. Nuestro submarino se reorientó en dirección opuesta, alejándose de la base, y huyó a máxima velocidad. El torpedo entrante tenía ventaja en velocidad, por lo que parecía inútil huir. Supuse que la munición tenía combustible limitado. Aún así, su tanque no se secaría lo suficientemente rápido. Nos sumergimos tan cerca del lecho marino como pudimos arriesgarnos, y el brusco descenso casi me hizo caer por el puente. El torpedo del Farsul ganaba terreno amenazando con hundirnos. El capitán Fournier, al igual que sus contrapartes en las estrellas, era frío bajo presión. Esperó a que las municiones nos apuntaran. El líder barbudo gritó que se desplegara un señuelo de sonar. Mientras el dispositivo engañoso se alejaba, entrecerré los ojos en busca de pistas en las pantallas cercanas. Según Onso, desató una capa de burbujas y frecuencias de interferencia, codificando los sistemas de búsqueda de sonar del misil. ¿Funcionó? Envolví mis garras alrededor del brazo de Carlos con el tatuaje del oso, recordando no aferrarme a Samantha de nuevo. Odio el agua. Aceptaré la muerte por vacío cualquier día. Carlos apretó mi pata torpemente. No sé si funcionó. Siempre esperamos lo mejor, pero ninguna situación de combate es una garantía. Solo respira, amigo. Nuestro sumergible intentó bordear el área de búsqueda del torpedo, mientras estaba colgado de los objetivos falsos que proporcionó nuestro señuelo. Nos desviamos bien hacia un lado y aseguramos un silencio absoluto. El núcleo profundo dio la vuelta, pasando de puntillas más allá del rango del que nos habían perseguido. No había señales de un contacto entrante siguiéndonos. Me di cuenta de que habíamos engañado con éxito la lógica de búsqueda de la munición. Solté el brazo de Carlos por fin. Quizá había sido inteligente por parte de los terranos devolver el tiro. Nuestros enemigos estaban demasiado preocupados para enviarnos más problemas. Un torpedo fue suficiente. Esos pensamientos me recordaron que habíamos tomado acciones ofensivas para contrarrestar los suyos. Oler el barco que intentó hundirnos era una prioridad. El torpedo que habíamos disparado contra el submarino Farsul no había dado en el blanco, ya que el enemigo logró realizar ingeniosas maniobras evasivas. Sin embargo, sus motores generaron un gran ruido, con esa repentina prisa. Aunque habían evitado nuestro primer misil, pensé que teníamos un objetivo claro para nuestra próxima ronda. Sin embargo, no fue necesario gastar otra arma en este nefasto submarino. El torpedo Terran falló su objetivo la primera vez, pero retrocedió para otro pase sin previo aviso. En el segundo intento, dio en el blanco del desventurado Farsul. Otro hostil fue devastado en un abrir y cerrar de ojos. Los humanos tenían un puntaje de hundimiento perfecto, demostrando ser los merodeadores más tortuosos. Dudaba que el Farsul esperara que alguien se acercara tanto a su guarida. Todo lo que teníamos que hacer era empujar sus defensas desde algunos ángulos. Si esta limpieza fue representativa de nuestro poder dispar, los otros submarinos de la ONU también deben estar acercándose a la base. En el espacio, los depredadores podrían sufrir pérdidas y dificultades. Sin embargo, la tierra y el mar parecían ser sus principales dominios, donde sus excepcionales talentos los colocaron millas por delante de la competencia. El camino oceánico a los archivos de Farsul se había despejado, y pronto, la humanidad podría comenzar a recuperar la historia real de la multitud de especies de la Federación. Capítulo 123. Sujeto de transcripción de memoria. Slanet, Benlil Space Course. Fecha hora humana estandarizada. 16 de enero de 2137. Los depredadores infectados fueron sacados de la estación de investigación y alejados de la batalla de Mileau para ser aislados en cuarentena. Los colsianos habían estado ocupando el santuario interior del sistema, ya que la flota humana estaba compuesta principalmente por aliados de Duarten. Con el objetivo de una raza terrana curada haciéndose evidente, no era aconsejable enviar equipos de rescate para los prisioneros de Dosur.
Eso tendría que esperar el equipo de riesgo biológico adecuado, que tardaría días, si no semanas, en llegar. La Tierra estaba haciendo preparativos para sí misma y sus colonias para contrarrestar las medidas bioterroristas. Marcel no quería tener nada que ver conmigo, durante nuestro viaje a la estación de cuarentena. Los humanos curados se mantendrían aislados para su estudio, hasta que determinaran si la enfermedad era transmisible. Las observaciones iniciales no sugirieron la transmisibilidad a través del contacto cercano, aunque no estaba claro si otros medios podrían propagar el virus. Todos entregamos muestras de sangre para que las examinara un equipo de científicos. Se realizaron pruebas para determinar el alcance de las reacciones alérgicas y los médicos acudieron preparados para tratar la anafilaxia. Mi análisis de sangre fue el único que resultó libre de alérgenos. Se había determinado que el arma biológica hecha a la medida de los humanos no podía cruzar la frontera de las especies hacia otros inteligentes. Como tal, no tenía que preocuparme por ninguna modificación en mi genoma y era libre de irme en cualquier momento. El personal médico también se volvió principalmente suruliano, después de que se confirmara este desarrollo. Nadie ha mencionado mi ejecución de prisionero Colsian, pero es cuestión de tiempo. ¿Marcel no se ha sentido lo suficientemente bien como para dar la alarma? La preocupación por la pelirroja era la razón por la que no había abandonado las instalaciones. Sin importar que, tenerlo en esta situación tensó mi corazón. Me acerqué a un médico suruliano, que estaba conversando con un humano con equipo de riesgo biológico. El cuadrúpedo se dio la vuelta, y su rostro hizo un ligero reconocimiento en mi mente. ¿Había visto a este individuo antes? No, lo que importaba era descubrir cómo estaba Marcel, ya que mi ex mejor amigo no me hablaba. Slanek. Anunció el suruliano. Justo el Ben-Lil que esperaba encontrar. Cuando escuché que tú y Marcel estaban entre los infectados, tuve que venir. Incliné la cabeza hacia atrás. Nos conocemos. Estuviste allí, en la batalla de la Tierra. Ayudando a salvar a su familia. Su nombre es Huyen. Quizás también recuerdes a mi esposa, Fraisa. Terminamos viviendo en la Tierra después de la guerra, compartiendo notas sobre fisiología humana y alienígena con los mejores expertos. Fraisa salió del interior de un armario. El programa de intercambio Surulian fue una excelente manera de aprender cómo son realmente los depredadores. Ellos no se merecen esto. Entiendo lo cerca que estabas de tu humano, Slanek. El mío es la jardinería, por diversión. Un depredador. Me importa una mierda. Nos conocimos durante aproximadamente una hora, hace meses. No somos amigos. Fresco. Mi cola se movió con irritación. ¿Podrían decirme cómo está Marcel? Willen entrecerró los ojos. ¿No le has preguntado tú mismo? Oh, por supuesto que sí. Solo quiero decir desde la perspectiva de un médico, lo que sucede biológicamente. Estoy preocupada, y no me gustaría preguntar delante de él. Puede que no seas tan directo si son malas noticias. Camina conmigo. Tengo que entregar estos medicamentos para bajar la fiebre a los enfermos, respondió Fraisa. La versión corta es que el virus inserta ADN en el genoma humano, lo que induce reacciones inmunitarias deseadas a proteínas y enzimas específicas a base de carne. La gravedad varía de persona a persona. Willen trotó detrás de su esposa. Estaba hablando del análisis de sangre de Marcel. Quiero ayudarlo. Lo que Fraisa está diciendo es que algunos humanos solo pueden reaccionar severamente a los alimentos con carne y huevo. Otros son más sensibles a cosas menores que comen, como la lactancia de los animales, tendones de animales hervidos en gomitas o incluso cosas que usan como pieles curadas. ¿Pusieron qué en las gomitas? Grité. Pensé que sabías. Olvídelo, doctor. ¿Cómo se relaciona esto con Marcel? La sangre de Marcel muestra signos de una reacción especialmente sensible, comentó Fraisa. Podría deberse a que es vegetariano, por lo que algunas de las proteínas son particularmente extrañas para su cuerpo. Willen toqueteó una oreja semicircular. Estoy seguro de que no te gusta pensar esto sobre tu amigo, pero los elementos depredadores impregnan la cultura humana, mucho más allá de la dieta. Sus muebles y su ropa probablemente sean de origen animal. Su medicina, un campo de crianza por definición, ya no es seguro para él. No podrá recibir vacunas a base de huevo. Un colega humano me informó que incluso los cosméticos para la piel seca y el betún para zapatos podrían estar prohibidos. ¿Los tratamientos para la piel seca desencadenan la cura? Parpadeé confundido, incapaz de creer que los elementos depredadores fueran tan profundos con mi humano. ¿Por qué? Por una grasa de lana llamada lanolina. Mira, tendrá que tener mucho cuidado.
Nuestras simulaciones sugieren casos extremos como que Marcel ni siquiera puede respirar los vapores de la carne cocinada, sin desencadenar anafilaxia. Fraisa deslizó un paquete de pastillas debajo de una puerta. Willen y yo nos quedamos impactados al darnos cuenta de lo profunda que es la cacería en el tejido de la sociedad humana. Es casi mejor no saber. ¿Qué crees que debería hacerse, querida? Creo que podría ser mejor para Marcel vivir en un mundo de la Federación, si necesita evitar los productos animales por completo. Tal vez podrías ofrecerte a acogerlo, Slanet, en Benlil Prime. Mis piernas se trabaron y me dejaron incapaz de seguir a los médicos urulianos. Willen y Fraisa se giraron, notando la conmoción en mis rasgos. Dado que Marcel no consumía carne en primer lugar, pensé que la cura no afectaría su vida diaria en absoluto. Estaba al tanto de que comía algunos productos animales, como el repugnante jugo de lactancia que mencionó Willen, pero pensé que también podrían eliminarse de una dieta. No sería un gran ajuste, dado que mi humano ya los evitaba a mi alrededor. Pero ahora, me di cuenta de que algo tan simple como su sofá resbaladizo, en su hogar terrenal, induciría la reacción alérgica. Marcel no podía ir a eventos sociales con otros humanos, si respirar el olor de la carne lo pusiera en peligro. Eso habría impedido pasar el rato con Tiller, o estar en el servicio en absoluto. Los días militares de los vegetarianos habían terminado. No parecía justo que su vida ordinaria también se arruinara. Mierda, si se enfermaba, ya no podía buscar tratamientos en un hospital terrano. El pobre Marcel tendrá que pensar en cada pequeña cosa, tan pequeña como tratar los labios agrietados en invierno. Si se queda en su mundo, no sé cómo puede salir en público sin correr riesgos, pero ciertamente no quiere vivir conmigo. Puse mis orejas hacia atrás, buscando una excusa. Marcel tiene familia en la Tierra. Tiene una vida allí. Será difícil, para sus parientes depredadores y amigos acomodarlo. Tendrían que ser muy conscientes, dijo Willen. No te estoy presionando para que hagas algo que no quieras. Pero si te preocupas por él, debes decirle lo que significa para él quedarse en la Tierra. ¿Podría usar una máscara de respiración, y un traje de contacto? Fraisa arrugó la nariz. Tal vez, pero ¿quiere hacer eso todos los días de su vida? Es una situación difícil. Aunque hay buenas noticias, Slanek. Que no está muerto. Siento que estés tan molesto. Pero la buena noticia es que, para la versión de transmisión aérea, podría haber esperanza de revertir la cura en un futuro cercano. Los humanos tienen sus propios sistemas de empalme de genes, como CRISPR. Este incidente les ayuda a comprender los principios generales de lo que agrega a la cura, por lo que también podría ayudarlos a identificar ediciones no naturales en otras especies. No me importan otras especies. No quieren que se deshaga, te lo aseguro. Marcel sí. Bueno, los humanos podrían deshacer sus ediciones genéticas, con el estudio adecuado. Si elige mantenerse alejado de la Tierra, podría ser solo por un tiempo. Su vida normal podría restaurarse en unos pocos años, tal vez meses. Los terranos son estudios rápidos. Escuchar que los depredadores podían descifrar una reversión, sin ayuda externa, alivió mi culpa por haber matado a Navarus. Claramente, no necesitábamos a ninguno de los prisioneros con vida para deshacer el daño. Además, había más cautivos, como el científico que había traído mi amigo, que podía proporcionar la información que buscaba la Tierra. Ese Colsian demoníaco, que se rió de la idea de destruir la cultura terrana, se merecía una bala en la cabeza. Marcel no era razonable, pero otros humanos podrían ser más racionales. Tal vez me preocupaba la moralidad sesgada de un hombre. Masticaba lo que impartían los médicos urulianos. Calificaste la esperanza de revertir la cura como para la versión aerotransportada. ¿Significa eso que los otros humanos, de la estación de investigación, son incurables? No dijimos eso, pero el suero inyectado es mucho más difícil de curar, proclamó Willen. Creo que es por eso que los colsianos favorecen ese método, cuando se les da a elegir. Transmiten el virus directamente al torrente sanguíneo y también inyectan ciertas proteínas y enzimas en la piel, para provocar alergias a la antigua. Veo. Entonces son herbívoros permanentes. Permanente es una palabra fuerte, Slanek. Curar el lado genético evitaría que la enfermedad se transmita a la descendencia, al menos. Fraisa sacudió las orejas. Además, espero que sepas, como amigo de un vegetariano, incluso si esas personas comen hierba, los humanos siguen siendo depredadores violentos. Los colsianos lograron enojarlos, no apaciguarlos. Bien. Lo que los hace humanos es que están locos, comentó Willen.
Entonces, mi amigo Benlil, ¿puedes darle la noticia a Marcel por nosotros? Él merece saberlo de inmediato, y sería mejor viniendo de ti. Un amigo. Bien. Mi garganta se cerró con culpa, no queriendo revelar los apuros de nuestra relación. Egoístamente, todo lo que quería era ver y consolar a Marcel durante esta revelación. Podría pensar en un plan para facilitar mi entrada a su habitación. Sí. Se lo diré. Excelente. Bueno, su puerta está justo aquí. Te dejaré con las cosas desagradables. Mis ojos se abrieron con alarma, mientras los urulianos me empujaban a través de una puerta de aislamiento de plástico. No se me había ocurrido que el horario de la conversación se aceleraría. No me había dado cuenta de que estábamos pasando por la habitación de Marcel, mientras yo estaba distraída preocupándome por él. Willen y Fraisa observaron con expectación, moviendo las orejas alentadoras. Náuseas giraron en mi vientre, ya que no me atrevía a explicar lo que pasó entre nosotros. Mi pata emitió un golpe tentativo, antes de abrir la puerta sellada. El depredador pelirrojo me estudió con ojos letárgicos, el sudor recubriendo su piel. Se removió en la cama y frunció el labio con disgusto. Una tos estruendosa sacudió su cuerpo, haciéndolo caer de espaldas contra la almohada. Casi se había vaciado un cántaro de agua. No había podido levantarse para rellenarlo en el fregadero de filtración. Hola Mark, le ofrecí. Un gemido bajo salió de su boca. Irse. Por favor, déjame traerte un poco de agua. No puedo dejarte así. Me apresuré hacia la jarra, sintiendo que mi ritmo cardíaco alcanzaba un máximo histórico. Reprendiéndome a mí mismo por no dejar caer el vaso y parecer más tonto, lo llevé hasta el surtidor. El agua llenó la jarra con la velocidad de la melaza, y mi cola azotó el suelo con impaciencia. La tentación se apoderó de mí, así que me arriesgué a mirar a Marcel. El rostro del humano se veía hinchado. Estaba claro que su sistema inmunológico estaba a toda marcha. Desearía poder acurrucarme junto a él y hacerlo sentir mejor. Extraño tener un amigo tan maravilloso. Esos ojos color avellana lucharon por mantenerse enfocados en mí, lo que provocó que la simpatía tirara de mi corazón. Equilibré la jarra llena con nueva determinación, presionándola contra sus labios. La brecha entre nosotros se hizo palpable, ya que Marcel aceptó a regañadientes la hidratación por su propio bien. Incluso en su estado desconcertado, pude ver que no había olvidado lo que hice. La furia estaba haciendo que se distanciara de mí. Tuve la repentina sensación de que mi mentira había sido lo que lo empujó al límite. Me pidieron que te dijera algo, por parte de los médicos urulianos, hablé apresuradamente, mientras dejaba la jarra sobre la mesa. Tu reacción a la cura es severa. Los médicos no creen que debas vivir en la Tierra por un tiempo. Dijeron que serías mortalmente alérgico solo con oler carne o tocar productos de origen animal, como aparentemente, tu sofá. En el que dormí. Marcel no dijo una palabra. Incluso en su estupor apático, sus ojos binoculares lograron nivelarme con intensidad. Noté un ligero nudo en su garganta. Estaba tragando pensamientos dolorosos o sed. El humano, que se había convertido en el fiel amigo en torno al cual giraba mi mundo, solo quería que me fuera. Aquello me dolió más que el pinchazo de 1000 espinas, pero me alegré de que no hubiéramos vuelto a pelear. Con piernas que se sentían tan pesadas como piedra, caminé hacia la puerta. Era imposible no sentir la mirada del depredador perforando mi columna. Su juicio me castigó, como si él fuera la parte agraviada en la ejecución de Navarus. Una parte de mí estaba enojada por la política obligatoria de misericordia de los terranos, pero no podía regañarlo en este lamentable estado. Al final del día, me preocupaba por Marcel. Lo que le dije en la estación de investigación fue acusatorio y poco amable, aunque era bastante cierto. Si esta era la última vez que nos hablábamos, no quería cortar el contacto con palabras hirientes. Tal vez podría aprender a recordar nuestras aventuras con cierto cariño, con el tiempo. No había sido así como quería que nuestro vínculo cercano como hermanos se esfumara. Lamento que te hayan hecho esto. Mantuve mi espalda hacia el humano, apoyando una pata en la manija de la puerta. ¿Recuerdas por qué me uní al programa de intercambio? Leí tu libro, Frankenstein. Sobre una monstruosidad que solo quería un amigo, o aceptación, y era odiada y abusada por el mundo. Juzgado por su apariencia. No había nada más que silencio del humano, y la sensación segura de su mirada vigilante. Sin mirar, pude sentir el ritmo aturdido de sus parpadeos. ¿Cómo había temido que Marcel me hiciera daño? No podía repartir castigos a las personas que merecían su ira, y mucho menos a cualquiera a quien llamara amigo. Sentí pena por la criatura. Para ti.
Y tal vez, en algún rincón extraño de mi cerebro, tenía curiosidad por saber cómo era ser un monstruo, continué. Ahora, sé que yo también lo soy. Simplemente no uno de las apariencias. Tal vez el libro estaba tratando de decir que los verdaderos monstruos eran los que dañaban al monstruo físico. Espero que encuentres a alguien que te vea por lo que realmente eres, porque ya no puedo más. Mi pata entreabrió la puerta y desplomé los hombros en la entrada. Esto iba en contra de todo lo que mi corazón deseaba, alejándome de la única persona que creía que realmente conocía. La realidad era que había cambiado demasiado. Marcel no se inscribió para ser socio de alguien a quien veía como un monstruo. Si pudiera volver a cómo eran las cosas entre nosotros, lo haría. Ahora, no tenía a quien recurrir. Un leve gruñido retumbó detrás de mí. Todo ese complot que viste era falso. El verdadero final, de ese libro. No el censurado que manipuló la ONU. ¿Sabes lo que es? Mi cabeza dio vueltas. ¿Qué? ¿Lo cambiaste? Por supuesto que lo hicimos. Es una historia vengativa, no una donde el monstruo de Frankenstein es inocente y vive solo con otro de su especie. La verdadera historia. Sufriendo inmensamente por el rechazo, la criatura se esfuerza por quitarle a su creador todo lo que alguna vez amó. Después de que ocurre la muerte de su creador, el desgraciado se compromete a terminar a su vez con su propia vida de infelicidad. Eso es mi sangre, se heló, mientras trataba de descifrar qué lección podría decirme esa historia. Eso estaba en marcado contraste con una historia que obtuvo la simpatía de los espectadores. Probó el punto de que el monstruo era un monstruo. No entiendo. Los humanos lo cambiaron porque queríamos que tomaras el mensaje de que podíamos ser amigos. Entonces no estábamos tratando de jurar venganza por nuestro rechazo. Pero tal vez deberíamos haber dejado el mensaje de que hay consecuencias por un trato tan inhumano e insensible a un monstruo. Es apropiado, en retrospectiva. Eso no suena como algo que dirías, Mark. Di un paso vacilante hacia el terreno y me di cuenta de que había desviado la mirada. Nunca quieres consecuencias. Joder, ¿crees que no quiero que esos bastardos paguen por todas estas cosas horribles? Yo también, he sufrido mucho. Pareces olvidar. Entonces, ¿por qué dejas que cada mala persona con la que nos encontremos se salga con la suya? No. Lee el libro, y tal vez lo entiendas. Aquí, he tenido una copia en escritura Benlil conmigo, desde que supe que te gustaba. No estaba seguro de dártelo, pero ahora lo estoy. El humano rebuscó en una cartera cerca de su cama y débilmente la sostuvo con una mano. Me acerqué más, sacándolo de sus delgados dedos. También hay una lección para el monstruo allí. En su venganza, el monstruo también se condenó a sí mismo. Sé por Soblin que ese era casi yo. Te mentí. ¿Podemos? No. Vuelve cuando hayas terminado el libro y luego hablaremos. Necesito descansar. Y procesar el futuro de mi familia. Moví la cola en un gesto de aceptación y salí de sus aposentos con el corazón más ligero. Marcel no sonaba tan enojado. Su voz estaba ahogada por el cansancio, pero su odio se había evaporado. Quizás el humano no tenía la energía para proyectar su rencor, aunque no me iba a quejar si esa era la razón. Debe ser mucho para él saber cómo la cura arruinaría toda su vida. Todavía no se había quejado ni explotado de emoción. No tengo idea de cómo se siente realmente, pero creo que he comenzado a asumir que no siente odio. Siempre es tan moral. Mi garra trazó la cubierta del Frankenstein real, preguntándome cómo podría aplicarse a mis propios sentimientos de monstruosidad. Tal vez estaba listo para las lecciones que la humanidad no había querido que los Benlil absorbieran al principio. Había caído lo suficientemente bajo como para prestar atención a las enseñanzas destinadas a las mentes más depravadas entre los depredadores. De todos modos, tenía curiosidad por ver qué contenía la narrativa completa en sus páginas. Si esta era una pequeña oportunidad para salvar mi amistad con Marcel, era una obviedad aprovecharla. Capítulo 124. Sujeto de la transcripción de la memoria. Cazador jefe Isif, comando de la rebelión de Arksur, fecha hora humana estandarizada. 16 de enero de 2137. Al presidir miles de naves rebeldes de Arksur, me encontré en un papel más familiar que el de gestionar relaciones intrapersonales con lameojas sociales. Los colsianos remolcaron una fuerza considerable por su cuenta, y nuestros sensores pudieron confirmar que nos estaban siguiendo al territorio de Archen. La proclamación del secretario general Sao de que el enemigo poseía drones fue reveladora. Necesitábamos ponernos al día tecnológicamente, si queríamos competir con las principales potencias. El dominio realmente no quería ganar, por lo que se contentaron con permanecer estancados.
Esta nave de mando es solo una nave de apoyo, por lo que no es una nave de guerra de primera línea propiamente dicha. Lo importante es que estoy en el meollo de las cosas y tomando las decisiones. Fal estaba custodiado por campamentos humanos, que no se inmutaron cuando nos transportamos al espacio real. Conversé brevemente con un comandante de la ONU, antes de conectar nuestras fuerzas en un canal de comunicaciones. Los depredadores de la manada eran maestros de la acción coordinada, y sería útil escuchar sus ideas durante la batalla. Los Terran eran la única raza que quería poner fin a la guerra, como lo demostró el Dominio y la Commonwealth que se unieron para mantener la refriega. Estaba complacido de estar peleando junto a los primates por fin, por primera vez desde que salvé la Tierra. Se había tardado medio día de viaje en llegar al mundo natal de los Archen, después de movilizar a las fuerzas rebeldes a toda prisa. El enemigo poseía motores warp más rápidos que nosotros, por lo que su aparición sería poco después que la nuestra. No podíamos parar sin comprometernos con una pelea, y eso significaba que mi equipo necesitaba permanecer en servicio. Kaisal se estaba volviendo cauteloso, atrapado alrededor de Felra y los humanos parlanchines. En la pata opuesta, Oleg y Lisa parecían un poco nostálgicos, mirando por la ventana hacia el planeta ocupado. Pasé mucho tiempo aquí investigando si los Archen incursionaban en la IA. Los humanos han tenido IA que podían escribir canciones y poesía durante más de un siglo, comentó Oleg. Alguien tenía que pensar en algo más, una verdadera IA inteligente. Lisa puso los ojos en blanco. ¿No crees que ya se ha inventado en casa? No es agradable. Meyer lo habría usado para interactuar con los Fedies si fuera así. Conocí a Elias Meyer, y no parecía del tipo escondido. Mis fosas nasales se ensancharon, mientras me esforzaba por tolerar al desaliñado teórico de la conspiración. Los colsianos se están acercando a nosotros, con la intención de eliminar todo por lo que hemos trabajado, y estás soltando tonterías, Oleg. Sí. ¿Preferirías que dijera que deberíamos poner nuestros testamentos en orden? ¿Testamentos? No sigo. Tu última voluntad. Ya sabes, el documento que establece lo que deseas que se haga con tus bienes después de tu muerte. ¿Por qué diablos te importaría lo que pase con tus pertenencias después de que mueras? No puedes usarlos ni sacar provecho de ello. Porque las personas que amas todavía están allí, y quieres que se ocupen de ellas después de que te hayas ido. Si muero en la batalla, mis escasos créditos irán a una madre adoptiva Benlil que adoptó a un humano. Ese es el niño que mencioné antes, ya sabes, y todavía quiero que tenga éxito en un mundo en el que no estoy presente. Lisa asintió solemnemente. Mis posesiones se repartirán entre mi familia. Grabé un mensaje para que vean si soy Kia. HSS. Ama esto, cuida eso. ¿Ustedes humanos desean hablar de los oídos de los demás incluso después de que estén muertos? Siseo Kaisal. No los verás recibirlo. No es como si pudieran enviar una respuesta a tu cadáver en descomposición. Levanté mi hocico diplomáticamente. A diferencia de la mayoría de los Arxur, los humanos están molestos por la muerte de un ser querido. Irracionalmente así. Eso se aplica a mí, primero al darme cuenta de que era defectuoso al llorar la muerte de mis padres. Veo los puntos de los humanos sobre las voluntades. Me gustaría que mi amigo Dosur esté bien en mi ausencia. Estarías molesto si yo muriera, ¿verdad, Sifi? Felra preguntó desde mi hombro. No, arriesgué todo para salvarte porque no me importaba si morías. El sarcasmo goteaba de mi voz, y me concentré en algunos cálculos de batalla de último minuto. ¿Sabes esa respuesta? Solo quieres que te adule como un humano. Quizás lo haga. Estamos a punto de ir a la guerra. Soy un M mecánico. La lucha en mi estación de investigación fue lo suficientemente aterradora. Kaisal se burló audiblemente, captando el tartamudeo del roedor. Tuve el presentimiento de que el escuálido consejero se aferraría a esto como prueba de que todos los herbívoros eran animales temibles. Si bien quería mostrar solidaridad con Felra, solo para fastidiar al intolerante Arxur, mostrar empatía no fue algo natural para mí. ¿Cómo expresaron otros inteligentes la comprensión del miedo? La única respuesta con la que estaba familiarizado era la burla. Las tensiones que se gestaban minutos antes del combate eran menos que ideales, independientemente. Lisa miró a Kaisal con cautela, mientras que Oleg se ocupaba de su propio estómago. El humano sacó un grueso trozo de carne de su bolsillo, que tuvo que hacer fuerza para arrancarlo con sus dientes chatos. Felra jadeó, y solo entonces recordé cómo la Federación aborrecía esto. Asustar a mi amigo Dosur peor que evitable era lo último que quería. Mi trabajo era protegerla.
La vez anterior que trató de observarnos comer carne, culminó con su vómito, a pesar de los esfuerzos sinceros de tolerancia. Oleksiy Bondarenko. No te atrevas a consumir carne frente a Felra. Gruñí. El humano se detuvo a medio morder. Lo siento. No estaba pensando, déjame devorarlo muy rápido, entonces se ha ido. Un gruñido retumbó en mi pecho, cuando el soldado de la ONU dio la espalda para ocultar la asesina. Felra saltó de mi hombro, haciéndome estremecer ante la considerable caída de sus pequeñas piernas. Supuse que estaba huyendo de lo que era un espectáculo atroz en su cultura. Si bien antes fui testigo de las reacciones de los herbívoros, nunca me preocupé por comprender sus sentimientos primarios. Evitar el tema recientemente fue una de mis llamadas de juicio más orgullosas. Había comido solo, enviando a los humanos a sus propias habitaciones también, para mantener a los carnívoros fuera de los ojos de los Dosur. Me aseguro de que tenga todo lo que necesita, pero sé lo suficiente como para mantener separados nuestros procesos de nutrición. Es mejor así. Felra no podía huir demasiado lejos, así que la seguí con movimientos lentos a propósito. Las pupilas dilatadas de Kaisal siguieron al roedor, mientras se deslizaba sobre la bota de Oleg. El impulso de caza del Arksur debe ser desencadenado por la presa que huye. Estaba lo suficientemente cerca para interceptar a mi asesor si fuera necesario. En lugar de pasar corriendo junto al humano conspirador, la Dosur se había estacionado encima de sus cordones. Sus bigotes temblaron, y ella miró fijamente el palo de asesina. Los ojos de Felra brillaron con incertidumbre, y se detuvo por varios segundos. ¿Puedo probar eso, Oleg? El humano de cabello castaño escupió su bocado en estado de shock. ¿Qué? ¿Puedo probar tu comida de carne? A menos que sea una afrenta robarte el festín. A pesar de la batalla inminente, estaba completamente distraído por la escena que se desarrollaba. Mis fauces se aflojaron con incredulidad, y repetí lo que Felra acababa de preguntar. Los Dosur eran herbívoros naturales, no una raza curada. Los herbívoros lamían las hojas. Esa fue toda la base del dominio para considerarlos no inteligentes. ¿Por qué el roedor querría consumir algo tan tabú y fuera de los límites de su dieta? Lisa y Oleg, que habían pasado meses con Benlil y luego con Archen, parecían tener dificultades para procesar la solicitud de Felra. Deben estar familiarizados con la respuesta típica de la Federación al consumo de carne, que era denunciarlo como una abominación de la naturaleza. Kaisal parecía que estaba a punto de estallar por las costuras, resollando por falta de aire. Sus ojos se fijaron en la Dosur como si fuera una defectuosa por derecho propio. ¿Por qué? Oleg logró. Felra agitó su pequeña cola. Soy curioso. Debe haber una razón por la que ignoras lo que es la comida de cadáveres, cuando eres capaz de comer plantas. El humano masculino me lanzó una mirada. Si bien no fui violento, creo que ambos primates entendieron que cualquiera que fuera una amenaza para Felra se encontraría en el lado equivocado de mis garras. Inseguro de mí mismo, le di un ligero asentimiento de aprobación. La reacción de Dosur despertó mi propia curiosidad, aunque me preocupaba que la vomitara. Nunca se me pasó por la cabeza que ella quisiera probar la carne, y mucho menos aprender a tolerar verla. Lisa intercedió. Esperar. Ella no tiene las enzimas para digerirlo. No la matará sin la alergia, pero no queremos que se enferme. Buen punto. Oleg inspeccionó el lado del palo que no había mordido y arrancó un pequeño bocado. Ella también es pequeña, así que le daré un mordisco. Aquí, Felra. La Dosur se levantó sobre sus patas traseras, agarrando la pieza. Gracias por compartir. Yo espero que esto me ayude a entender mejor a los depredadores por qué estás desperdiciando tus raciones, humano. La comida es demasiado valiosa para tirarla, siseó Kaisal. Oleg levantó una ceja con indiferencia. Incluso los llamados herbívoros comen carne en la tierra. No veo el problema. Es una presa. No puede comer comida real. Es la comida. La furia surgió en mi corazón como una ola en una tempestad. Me lancé hacia Kaisal, sintiendo que mi temperamento segador sacaba lo mejor de mí. El escuálido Arksur se estrelló contra la consola de sensores, lo que indicaba que la fuerza colsiana estaba a menos de un año luz de distancia. Sin embargo, los peligros del combate no significaban nada en comparación con alguien que llama comida a Felra. Golpeé mi cola contra la suya, provocando un crujido en el hueso. Mis colmillos rozaron su garganta y bajaron por su tráquea. Yo te mataré. Esta es tu última advertencia, gruñí. Te dije que nunca más le hablaras así. Y dijiste que harías lo que te dijera cuando asumiste este papel. El dolor ató los pantalones de Kaisal. Me hablé mal. Seguro que lo hizo la crueldad. La insolencia es imperdonable para mis subordinados.
Puedes agradecer a la presa por tener una última oportunidad. No me hagas hacerle ver lo que haré con tu cadáver. No lo haré, su salvajismo. Solté al Arxur, que apenas reprimió un grito cuando su cola fracturada golpeó el suelo. No habría tratamiento médico para Kaisal, cuando las heridas eran un castigo. No quería seguir la política de ejecución de Betterment, pero perdería el control de mi gente con demasiada indulgencia. Además, el bienestar de Felra era un área con la que no corría ningún riesgo. No habría piedad cuando le faltaran al respeto. Oleg me miró con los ojos muy abiertos. ¿Estás bien? Esperaba un segundo más leal y obediente de un defectuoso. Eso es todo, resoplé. Lo siento, Felra. Suponiendo que todavía quieras, puedes comer tu regalo del humano a menos que me golpee contra la pared si no te gusta. Lo más probable es que no. No deseo asustar a los humanos cuando necesito tu alianza. ¿No es eso obvio? Lisa levantó una ceja. Te gustamos. Admítelo. Te tolero. No puedo causarte daño corporal a voluntad, incluso cuando me llamas suave. Tan agradable como sería refutar esta noción, Sao notaría sus ausencias si se registrara. Claro, gran hombre. Mientras tanto, dejaste que Felra creyera que eras humano, porque desearía ser uno de nosotros. Sus palabras. HSS, por lo que vale, desearía ser humano también, ofreció Kaisal, con una nota amarga en su voz. Para tener los lujos que tomas como garantías, eso es por lo que estamos luchando, a menos que lo hayas olvidado, escupí. De todos modos, no dañaré a los primates lamiendo hojas a menos que pongan en peligro a Felra. El Dosur desmontó el zapato de Oleg. Así que estoy listo para irme. ¿Aquí va nada? Felra sostenía a la asesina como si le quemara al tacto, pero lentamente la acercó a su cara. Haciendo acopio de valor, se las arregló para dar un pequeño mordisco. La Dosur se pasó la comida de depredador por la boca y sus ojos se pusieron en blanco pensativa. Fue sorprendente que no lo escupiera de inmediato. De hecho, se lo tragó sin arcadas. Eso es algo que nunca pensé que vería a un herbívoro emprender, sin ser torturado para hacerlo. Debe ser un gran problema para Felra. Incluso los humanos parecen estar viendo la historia. Resistí un extraño impulso de recogerla. ¿Cómo te sientes? Como si realmente quisiera que me acariciaras, replicó Felra. Pequeño, defendí tu honor, y ahora trato de ser amable y preocuparme por ti. Después de todo eso, ¿repites estas tonterías degradantes para irritarme? Vete, roedor. Los ojos de Kaisal se iluminaron. ¿Quieres que el roedor se vaya? ¿Puedo sacar el Dosur a través de la esclusa de aire? ¿Qué? ¡No! En realidad no quiero que se vaya, enano indigno. Pero acabas de decir, que no te sigo. Lo siento. Lee la habitación, intervino Oleg. Y Sif dice que la quiere fuera de su vista, o que lamenta no haberla dejado en Mileau, al menos una vez al día. Lisa asintió. Y significa lo contrario. Felra se deslizó hacia su platillo de agua. Para responder a tu pregunta, Sifi, me siento bien. El sabor era muy fuerte y perdura. La textura se sentía falsa. No sé si me gusta, pero creo que es mejor lavarlo. Habiendo sido distraído lo suficiente por el trastornado Dosur, reanudé mi vigilancia por si los colsianos nos perseguían. Parecía dudoso que las fuerzas de la ONU que engrosaban nuestras filas pudieran disuadirlos de liquidarnos. Un Arxur buscando la paz era lo peor que le podía pasar a la Federación. A los ojos de Nikonus, superó el daño que la benevolencia humana había hecho a sus objetivos. Oleg y Lisa encontraron sus publicaciones justo a tiempo, preparándose para transmitir información relevante. Kaisal cuidó su cola herida y verificó que nuestros activos estaban listos para la acción. Comandar una flota entera parecía más fácil con varios pares de ojos, en lugar de tomar decisiones sin ayuda. Salté lejos de mi puesto por un breve segundo, levantando a Felra. La Dosur había estado manteniendo su distancia, para evitar distraerme. Ya casi están aquí. Tienes que concentrarte, dijo el Dosur. ¿No quieres que me quede fuera de tus escalas? Suspiré. Nunca has estado en combate espacial. No quisiera que tuvieras miedo solo. Estamos juntos en esto, ¿sí? Eres tan dulce, Sifi. Juntos. Miles de naves enemigas fueron arrancadas del subespacio cuando se encontraron con los disruptores FTL de la humanidad alrededor de Fal. Me preparé para comunicarme con mis fuerzas, y el Dosur posado en mi hombro me dio confianza. Por primera vez, un Arxur iba a ver de qué era realmente capaz la Federación. Dos especies de depredadores, con un herbívoro invitado entre ellos, necesitaban el poder para vencer a los colsianos.
Cualquier cosa menos que una victoria absoluta desacreditaría mi destreza sin posibilidad de reparación. Las Naciones Unidas volvieron a emitir la orden de mantener nuestras posiciones, y esperamos a que la Commonwealth se metiera en las trampas que los humanos colocaron alrededor de Fal. Después de ver los beneficios otorgados al sistema solar, sospeché que las defensas hechas por Terran ofrecerían algunas sorpresas interesantes. Naves Colsian automatizadas avanzaron, intrépidas contra cualquier tecnología oculta. Los primates no tomaron ninguna medida para evitar que se acercaran al mundo natal de Archen y nuestra formación conjunta. Como un depredador de emboscada, las señales básicas gritaban trampa, aunque no pude descifrar los detalles. Era extraño cómo los terranos nos ubicaron tan adentro de su territorio. Esto era prueba de que Sao confiaba en mí para no lanzar un asalto oportunista contra los Archen. Sin embargo, yo fui la única parte no humana que evaluó que algo andaba mal. La flota de Colsian continuó avanzando hacia el borde del alcance orbital y preparando bloqueos de objetivos en naves construidas por Arxur. Los humanos no están haciendo nada. ¿Qué tan seguros estamos de que no es un montaje? También podrían estar trabajando contra nosotros. Kaisal ladró. Abrí mis fosas nasales. Están de nuestro lado. Lo que sea que realmente estén tramando, está escondido a plena vista. Lisa señaló la ventana de visualización, el mundo portador de vida alrededor del cual estábamos agrupados. Más como esconderse en el objeto más grande a la vista. Mirando la superficie esmeralda de Fal y las nubes vaporosas, muchas firmas eran visibles, elevándose a través de la atmósfera superior. Las defensas aéreas estándar no subieron tan alto. Solo estaban destinados a contrarrestar incursiones y desembarcos de tropas. No se había establecido un entendimiento completo, pero me reí cuando supuse lo que pretendían los humanos. El planeta, que se suponía que era un blanco fácil contra los ataques orbitales, era su arma preferida. Con los depredadores terrestres, la ofensa y la protección se llevaron a cabo al mismo tiempo. El ingenio humano a menudo me impresionó, con su capacidad para ver la estrategia espacial desde nuevos ángulos y compensar sus déficits. Ese pensamiento innovador podría ser todo lo que podría evitar que los colsianos paralizaran nuestra insurgencia en su infancia. Tenía la esperanza de que, una vez que se calmara el polvo, este plan se decantaría a nuestro favor.